guardamos aquellos mandamientos, si guardamos y ponemos por obra, hermanos, la palabra del Señor. Veamos, hermanos, qué nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su capítulo 3, versículo 12. Primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, versículo 12. ¿Quién escucha al Señor, hermanos? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Y cuando el Hijo de Dios, hermanos, empieza a actuar con justicia, ¿en qué momento el Hijo de Dios empieza a actuar, o el hombre, hermanos, empieza a actuar con justicia? En el momento, hermanos, que pone en práctica los mandamientos de nuestro Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeran así, hermanos, es porque ¿qué cosa? No les ha amanecido. Pero veamos, hermanos, en nuestra lectura escritural veíamos lo que dice allá el evangelista Mateo. Veíamos allá en Mateo, hermanos, en nuestra lectura escritural, en Mateo 6, 5 al 8. Ahí, hermanos, nosotros nos damos cuenta cuál es la oración que el Señor reprueba. Amado pueblo del Señor, atendamos a la palabra, no la dejemos pasar por alto. No hay otra posición, hermanos, que de humillación. En algunas versiones, hermanos, revisadas o modernas, cuando leíamos la lectura ya, hermanos, del fariseo y del publicano, enseñan que el publicano, hermanos, oraba de pie. Pero así dice las versiones antiguas, hermanos. Aquel varón dice, hermanos, que se humilló delante de nuestro Dios y aún no quería levantar los ojos. Es triste, hermanos, cuando nosotros dejamos pasar, o cuando ignoramos, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios. Dice, hermanos, Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando oras, no seáis como los hipócritas. Veamos, hermanos, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles. ¿De qué manera? En pies. Y lo más triste, hermanos, y lo más lamentable, por no ponerle atención a la palabra, hermanos, que la oración de pie tiene una sentencia. ¿O no, amada iglesia del Señor? Tiene una sentencia. Primeramente dice la palabra, hermanos, que la oración de pie es de quienes? De hipócritas, que fingen nada más, como lo hacía aquel fariseo, hermanos, que nada más se justifican
pero no guarda y no hace, hermanos, lo que nuestro Dios manda en su bendita palabra. La oración de pie, hermanos, tiene una sentencia. No la debemos practicar, hermanos. La palabra, hermanos, en la palabra de nuestro Señor no encontramos una manera, hermanos, otra manera en la cual nosotros podemos realizar nuestra oración. Dice, hermanos, de cierto digo que ya tienen su pago. Escuchemos. Hay una sentencia, amada iglesia del Señor, para aquellos que practican esta posesión, este tipo de oración. Ahora dice, mas tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Amados, amada iglesia, atendamos a esa palabra. Ahora dice, hermanos, y orando no seáis prolijos, como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. Necesitamos de tanta parlería, hermanos, para que nuestro Dios nos escuche. Necesitamos de hacer tanto teatro, hermanos, para que el Dios Todopoderoso oiga nuestras oraciones. El Señor Jesucristo nunca nos enseñó así. El Señor Jesucristo, hermanos, nunca instruyó a sus discípulos de esa manera. Antes, ¿qué hizo, hermanos, con aquellos que practicaban esa oración? ¿Qué hizo, amada iglesia de Dios? Los reprendió, hermanos. Los reprendió, hermanos, porque ellos practicaban esta oración. Pero en nosotros no debe ser así, amada iglesia de Dios. Ahora dice, hermanos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. En secreto, sin tanta parlería, hermanos. Si no veamos, hermanos, el Señor decía que no seamos, dice, prolijos. No, hermanos, en otras palabras, que no necesitamos nosotros extendernos en una oración para que el Señor nos escuche. Reprende también, hermanos, el Señor cuando alguien se extiende, hermanos, en sus parlerías, en su oración. Así reprendió, hermanos, el Señor a los fariseos. Veamos Mateo capítulo 23, versículo 14, para que veamos que no son palabras propias. Mateo 23, 14. Y veamos cómo llama esta oración también el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretextos hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Veamos pues, amados hermanos, que también aquellas largas oraciones que muchas veces se realizan, hermanos, a nuestro Dios no le agrada. Para nuestro Dios, hermanos, no es correcto. ¿Por qué, hermanos? Cuando se realizan aquellas largas oraciones, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Se empieza a repetir, hermanos, lo que ya se habló. Y cuando algo se empieza a repetir, hermanos, ¿en qué
¿Cómo se le llama a eso? Se le llama rezo. Y el Señor nos enseñó a rezar, hermanos. En alguna parte de la Escritura nosotros podemos encontrar que se puede rezar, ¿no, hermanos? En ninguna parte de la Escritura. El Señor lo que nos enseñó es a orar, pero de una manera ordenada. ¿Y cuál es el ejemplo que el Señor, hermanos, nos dejó para que nosotros aprendiéramos de Él? Por eso allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, dice: Maestro, hermanos, me llamáis maestro, y decís bien. ¿Por qué, hermanos? Porque lo sois. Entonces, si Él es el maestro, hermanos, ¿de quién tenemos nosotros que aprender? Veamos, hermanos, qué ejemplo nos dejó el maestro de maestros. Lucas capítulo 22, versículo 40 al 41. Lucas 22, 40 y 41. Veamos cuál era la manera correcta que el Señor usaba, hermanos, para orar. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos como un tiro de piedra. ¿Y qué hizo, hermanos? Y puesto de rodillas, oró. Es triste, hermanos, que cuando leemos allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 17, todo ese capítulo, hermanos, está la oración que el Señor realizó en ese momento. Pero ¿de qué manera, hermanos, realizó toda esa oración el Señor? Ahí está la manera que Él la realizó, hermanos, de rodillas. Pero es triste, hermanos, escuchar a veces a ministros de la propia iglesia que no saben, hermanos, cuál fue la manera que usó el Señor en ese momento. ¿Durante cuánto tiempo, hermanos, estuvo puesto de rodillas el Señor? Durante 3 largas horas, hermanos, estuvo pidiendo por cada uno de sus discípulos y por cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, esa es la manera correcta que el Señor quiere que hagamos nosotros la oración. Veamos otro ejemplo, hermanos, cómo el Señor quiere que nosotros realicemos nuestra oración. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. El cuidado, hermanos, que nosotros debemos tener para realizar nuestra oración. Y no hay necesidad, hermanos, de estar con aquella parlería, de estar, hermanos, repitiendo. Porque la oración, amada iglesia del Señor, el consejo escritural es que nosotros, hermanos, debemos hacer nuestra oración con mucho entendimiento.